Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Hoy les traigo un nuevo capítulo de este reaccionando. Espero que lo disfruten, chicos. Quiero que me disculpen por no subir los caps. Es que estoy muy agotado con el trabajo y la universidad. Espero que me disculpen. Antes de comenzar, quiero que se suscriban al canal y dejen su like y su comentario. Sin nada más que decir, comenzamos reaccionando a las misiones secretas de Izuku, Black PS2X Cap 8. Descuida con la pausa que dio el director, todos empezaban a esperar continuar y algunos solo se fueron al baño. Pero entre ellos solo nos concentraremos en Ochako y Momo. Muchos de sus compañeros estaban preocupados por ambas ante lo que vieron anteriormente en pantalla. Las dos habían salido del comedor para despejarse a solas. Ochako solo se fue hacia el baño mientras Momo salió del edificio para caminar. Ambas estaban deprimidas mientras caminaban. Ochako caminaba hacia el baño más cercano del comedor, las luces iluminaban el pasillo mientras las ventanas mostraban la oscuridad del campo de entrenamiento por la noche. Pero ella realmente no miraba nada más que el suelo, guiándose por su instinto de llegar a su destino, solo pensando ante todo el camino. A simple vista parece que solo vagaba sin rumbo, perdida sin mirar a su alrededor, pero aún así pudo llegar al baño. Cuando entro, levanto la vista para ver que estaba sola, camino hasta el espejo grande y noto por el reflejo que las puertas de los baños estaban abiertas, así que si estaba realmente sola. Mirándose a sí misma, observo cómo sus ojos estaban rojizos por llorar hace unos momentos, paso su mano por la cara para sacarse las lágrimas restantes que quedaban sobre sus ojos, luego abrió el agua para juntarla con las manos y mojarse la cara, tratándose de despejarse ante lo que vio. Mantenía la cabeza agachada, hablándose mentalmente a sí misma, diciéndose que ya no había oportunidad de corresponder a su amor por el peliverde. Estaba claro que ya no podía antes, pero ahora es definitivo, Izuku ya tiene a alguien en quien confía y ama. Otra vez las lágrimas empezaban a salir al pensar en eso, pero ¿qué podía hacer? Podría proponer su último deseo, disculparse con Izuku si alguna vez pudiesen estar frente a frente, o no hacer nada por saber que la persona que amo podrá vivir felizmente. Al terminar todos sus pensamientos, se dispuso a salir del baño e irse al comedor, pero apenas sale se encuentra a Tsuyu recién llegando. Ochako. Tsuyu. Tsuyu. Te estaba buscando, Ochako-chan, ¿por qué fuiste al baño que estaba más lejos? Kero. Ochako. Deprimida. Perdón si te preocupe, solo quise caminar un poco. Tsuyu. Entiendo. En un momento de silenciosos segundos, Tsuyu notó como su amiga empezaba a apretar el puño mientras cerraba los ojos con fuerza, para ver cómo empezaban a salir lágrimas. Ochako no podía aguantar todo el nuevo dolor que siente al ver que Izuku y Melissa son novios, le dolió saber que siempre él fue inocente, que nunca le ha creído, que haya muerto en ese ataque, y ahora por saber que está vivo y amando a alguien que sí confiaba. Tsuyu al ver cómo estaba Ochako, solo la abrazó para que ella terminara llorando en su hombro, un gesto que su amiga no dudó un segundo en corresponder, llorando ante la verdad que vio hasta ahora. Ambas se acercaron a una banca que estaba al lado del baño para sentarse, y dejar que Ochako se desahogara. En la parte trasera del agua estaba Momo caminando, pasando por las farolas que iluminaban el patio de la escuela por la noche estrellada, donde lo único que se podía escuchar sería las ramas y hojas siendo movidas por el viento, pero eso no era lo que le prestara atención ella. Mirando abajo mientras caminaba, solo se concentraba en sus sentimientos adoloridos ante la verdad, ya estaba claro para ella, su oportunidad de ser algo con Izuku se perdió hace mucho, debido a sus sentimientos que nublaron su razón esa vez. Este era el resultado de la elección ciega que hizo, sentimientos de dolor por no creer en un inocente, un compañero que siempre dio lo mejor por muchos, castigado por algo que no hizo, y su propio corazón, roto por la culpa de no estar al lado de él, ver que la persona que tenía sentimientos por él está feliz con alguien más. La historia continúa abajo. De pronto, una ráfaga de viento hizo agitar fuertemente los árboles a lo lejos y llegando a Momo, haciendo que se abrace a sí misma por el frío, pero a la vez también en un intento de aguantar sus ganas de llorar. Pero justo en ese momento apareció alguien para llamarla. Hirou. Momo. Momo. ¿Eh? Mirando hacia atrás a Hirou, ¿pasó algo? Hirou. Solo que ya comenzaría otra vez la proyección, por eso vine a buscarte. ¿Cómo te sientes? Momo, abrazándose con más fuerza. Frustrada. Decepcionada de mí misma, ya solo me duele recordar el pasado. Hirou al ver cómo Momo ejercía más fuerza abrazándose, solo pudo poner una mano en su espalda para consolarla, claramente quería ayudarla, pero de todas las veces que la ayudó en su estado deprimido por la falsa muerte del peliverde, esta era la que no sabía qué hacer, además de estar a su lado.
Porque con lo que vio en la proyección, de cómo Izuku no ha estado en la cárcel, que sea un militar y que tendría que combatir, la más dolorosa para Momo había sido ver que el Peliverde y Melissa sean novios. Podría decirle que todavía puede haber alguien más, que no se deprima por eso, pero no, ya sabía que eso no solucionaría nada, solo seguiría culpándose a sí misma ante todo. Tras unos segundos, Hiro y Momo fueron caminando hacia el comedor. Cuando pasó unos minutos, todos empezaron a llegar, Momo y Hiro se sentaron en sus lugares, mientras Ochako pudo tranquilizarse y volver al comedor acompañado de Tsuyu. Sin nadie más que falte, empezaron a seguir. La pantalla mostraba el interior del avión donde estaba Izuku y su grupo, al igual que muchos soldados que estaban sentados en sus lugares, algunos seguían durmiendo pero otros estaban hablando entre ellos, por las pequeñas ventanas del avión hacían notar cómo empezaba a salir el sol en donde estén. Justo al fondo del avión, donde había un grupo apartado de los demás soldados estaba Izuku, despierto al igual que algunos de su equipo, él estaba leyendo la información que le dieron del lugar al que irían. Se podía ver bien la información que leía, el lugar donde sería su primera misión sería un país llamado Somalia. El informe explicaba que tras la guerra civil que se desató en el país, los milicianos del golpe pudieron derrocar el gobierno, para poco después el líder de la milicia, Mohamed Farah Aidid, se proclamara como presidente del país. Pero las Naciones Unidas al ver el conflicto del país se había autorizado una operación militar para un mandato de paz. Pero después del eso de las fuerzas de paz se retiraran, la milicia con base en Mogadiscio le declararan la guerra a las fuerzas restantes de la ONU. El presidente de los Estados Unidos en respuesta a esta declaración, despliega la Fuerza de Tarea Ranger, que consta del 3er Batallón /75 Regimiento de Rangers, operadores de la Delta Force y el 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales a Mogadiscio para capturar a Aidid. Pero la organización Black estaría en el país por una razón, entre los combates que se dieron ante las fuerzas de la ONU y la milicia, se pudo encontrar armas y municiones de origen soviético, claro que las águilas balas que usan las milicias lo son por el tráfico de armas al final de la Unión Soviética, pero después de ver con más precisión, se pudo determinar que eran nuevas, no tenían rasgos de uso excesivo y eran distintos a los modelos oficiales, no eran un modelo que sea fabricados por algún país, sin número de serie o alguna otra forma de saber su origen, tanto en las armas como en las balas. Por lo tanto, después de una investigación por parte del ejército y la organización, se pudo descubrir que la milicia le compraba armamento militar a la organización terrorista Seventh Wave. El informe sorprendió a la mayoría de espectadores. Ragdoll. Sorprendida, armamento sin número de serie. Ryuko. Entonces significa que los terroristas de Seventh Wave fabrican sus armas. Endeavor. Y las vende a diferentes organizaciones, también a esa milicia. Al leer el informe completamente, cerró la carpeta para después cerrar los ojos por el cansancio, había leído por mucho tiempo la información como para entender que estarían él y su equipo en una zona posiblemente muy hostil. Sinceramente él no quería estar en combate en lo que sería una ciudad donde había civiles aún, claro que le enseñaron a lidiar con las guerras urbanas, pero aún así no le agradaba para nada. Esta sería su primera misión y no quería ver cómo los civiles estén en medio de un fuego cruzado. Al abrir los ojos, empezó a mirar alrededor, igual que antes, los soldados hablaban entre ellos o dormían, pero luego miró a su equipo que estaba despierto, algunos seguían leyendo mientras otros hablaban. Él solo se quedó callado mientras miraba al techo unos minutos, hasta que se escuchó a alguien. Soldado. Atención, en unos minutos vamos a aterrizar. Ante el aviso que aterrizarían, todos se prepararon para salir, guardaron y verificaron sus cosas, otros despertaban a sus compañeros dormidos para avisarles y algunos solo esperaban. El peliverde se aseguraba de tener todas sus cosas guardadas en su bolso, la verdad tenía ya todo listo y solo quería verificar, nunca se sabe. Al asegurarse bien, solo se quedó callado mientras esperaba, miró el reloj de su muñeca con aburrimiento, era el que Melissa le había regalado en Navidad, realmente no miraba la hora, sino que solo lo observaba con tranquilidad, preguntándose por cuánto tiempo estaría en esta operación, pero se vio interrumpido sus pensamientos cuando Mcarver le habló a todo el equipo. Mcarver, escuchen, ¿tienes todo listo? Izuku /soldados. Sí señora. Mcarver. Bien, cuando bajemos del avión nos vamos a una reunión, así que no se olviden nada. Unos segundos, sintió como el avión descendía, significando que ya aterrizaría, por lo que se aseguró de tener el cinturón puesto y tener su bolso listo, porque apenas salgan del avión tendrían que estar en la base que se les indicó para posiblemente desplegarse si se necesitan.
Cuando el peliverde estaba seguro de todo se había quedado quieto esperando, hubo algunas turbulencias en el avión antes pero luego se sintió como el avión había tocado tierra y frenando por la pista de aterrizaje lentamente. Pocos minutos después, el avión se detuvo pero con los motores prendidos todavía, todos los soldados se habían levantado de sus asientos al igual que el equipo de Izuku para luego ver cómo se abría la puerta trasera del avión. Todos los soldados empezaban a salir afuera, el peliverde cargando su bolso fue con los demás de su equipo que habían salido, para ver que estaban en el aeropuerto de Mogadiscio, pero terminó siendo ocupado por los militares para los aviones y helicópteros que se podían ver a lo lejos, estacionados mientras algunos de los soldados hacían mantenimientos, por alrededor del aeropuerto era campo plano, lo suficiente para ver a lo lejos unas montañas. 0. ¿Eso es un aeropuerto? Suyo. ¿Por qué utilizan un aeropuerto? Quiero. El peliverde dejó de mirar alrededor para reagruparse con los demás que seguían caminando. Todos los soldados se estaban dirigiendo a un hangar que estaba frente suyo, pero él y los demás se dirigían al hangar de al lado, donde se había convertido en lo que parece ser un centro de mando. Izuku notó cómo era por dentro, varias mesas con personal trabajando en diferentes cosas, como el papeleo de documentos o el manejo de comunicaciones, pero en el centro del hangar estaban los que parecían dirigir este lugar mientras ayudaban a instalar algunas pantallas por alguna razón, por lo que Carver y Solomon se dirigieron hacia ellos mientras los demás y él esperaban por cerca de la entrada, para no estar en el camino de los soldados que trabajaban. Pasó solo un minuto o dos para que solo Solomon volviera al grupo que esperaban. Solomon. Bien, ya tenemos donde dormir, síganme. Ante lo dicho, el grupo con Izuku siguieron al sargento hacia donde dormirían, saliendo afuera e ir hacia el hangar del otro lado donde estaban todos los soldados que llegaron con ellos. Dentro de ese hangar se habían puesto literas al fondo para todos los soldados, la mayoría empezaban a salir afuera, dejar su mochila en las literas pero algunos se quedaban. El grupo entró al hangar pasando por las literas ocupadas, llegando hacia el fondo donde había literas desocupadas junto a otras que sí estaban, en una de esas estaba un hombre sentado en una litera, leyendo un libro hasta que levantó la mirada encontrándose con el grupo, dejó el libro al lado suyo y se levantó para recibirlos, quedando al frente de Solomon. Saludo militar, saludos señor Solomon. Descanse soldado, dirigiéndose al grupo muy bien, aquí es donde dormirán, dejen sus cosas y prepárense porque vamos a entrenar, los quiero listos en 15 minutos afuera del hangar, ¿entendido? El equipo / Izuku. Sí señor. Ante la confirmación de sus soldados, Solomon se retiró del hangar con el soldado que lo esperó, mientras los demás empezaban a dejar sus bolsos en una litera, Izuku al hacerlo lo abrió para empezar a sacar sus cosas para prepararse. Empezó a ponerse su equipo completamente, desde su atuendo de combate de patrón desértico, hasta su chaleco antibalas y casco. Ante los demás que estaban listos, empezaron a salir hacia la entrada del hangar, donde esperaron a Solomon para entrenar. Y cuando habían pasado los minutos que especificó el sargento, apareció dos hombres al frente de ellos con Solomon en uno de ellos, sentado de copiloto en el primero. Solomon. Muy bien, entren a los hombres. El peliverde junto a su equipo entró a los vehículos y cuando estaban todos empezó a avanzar. Izuku solo miraba por la ventana mientras tocaba el reloj, ante todo lo que pasara ahora, empezaría a tener más seriedad de ahora en adelante. Se apaga la pantalla. Toru. Hicieron del hangar un dormitorio. Kaminari. ¿Solo eso te llamó la atención? Mina. ¿No viste cuántos helicópteros había ahí? Kirishima. ¿Pero qué hay de los aviones? Eran gigantes. Mientras los estudiantes hablaban, algunos de los maestros les daba mala sensación al saber que Izuku sería desplegado en cualquier momento, y que tendría que hacer algo que nunca haría un héroe. Todos después volvieron a prestar atención a la pantalla. La pantalla mostraba a Izuku caminando, era de día y vestía solo de su pantalón camuflado, remera marrón claro y su rejol, él se dirigía hacia el hangar, se podía describir que era donde los soldados podían descansar, había muchas mesas y bancas donde estaban algunos reunidos comiendo, por el centro estaban otros soldados que miraban la televisión y cerca de la entrada del hangar estaban sirviendo de comer. Kirishima. ¿Tienen una televisión? ¿Estarán viendo los canales locales? Hyou. Puede ser, o deben de tener alguna forma de poder ver otras cosas. Kaminari. ¿Cómo que puede ser? Hyou. Yo qué sé, satélites. El peliverde caminó hacia la fila y se puso a esperar, por suerte la fila era rápida y pudo llegar su turno, tomó una bandeja, le sirvieron la comida que consistía en carne con salsa y verduras. Al tener su comida se fue a buscar dónde sentarse, había muchas mesas ocupadas, pero por suerte pudo encontrar una mesa vacía.
Al sentarse en la mesa empezó a comer mientras miraba alrededor, podía reconocer que algunos de su equipo comían en otras mesas o ya salían del hangar, pero no podía ver a sus sargentos en algún lado, posiblemente ya habían comido o todavía no llegaban. Pero justo cuando volvió su mirada a su bandeja. «Hey, ¿puedo sentarme?» El peliverde al escuchar la pregunta, levantó su mirada para ver quién era, pero no era conocido, tenía cabello oscuro y era de apariencia joven. Izuku. Sí, claro. Gracias. El soldado se sentó al frente de Izuku y empezaría a comer. Por unos segundos ninguno de los dos se dirigía la palabra al estar comiendo, pero el peliverde escuchó un ruido a lo lejos que le llamó la atención, pudo ver que por la pista de aterrizaje despegaban los helicópteros, no pudo ver qué tipo eran, pero parecían ligeros. Izuku. ¿Qué está pasando por ahí? Mirando hacia la pista patrullaje, mandan helicópteros para vigilar los alrededores de la base y hacen reconocimiento por los caminos de Mogadiscio. Izuku. ¿Caminos? No tienen mapas de la ciudad. La milicia bloquea algunos con barricadas fortificadas cada día. ¿Eres nuevo aquí? Izuku. Recién llegué ayer. Matt. Pues bueno, me llamo Matevers mandándole la mano. Izuku. Aceptando el saludo Izuku Kellar. Aizawa. Ya me parecía raro cuando dijo del reconocimiento de los caminos. PM. ¿Y para qué sería buena idea eso? Aizawa. Sería una forma de negarles el paso de la calle, haciendo que se desvíen a otra. Matt. ¿Este es el tercer batallón? Izuku. No, estoy en el equipo de operaciones especiales. Matt. ¿Algo así como la Fuerza Delta? Izuku. Si algo así, ¿cómo es estar aquí? Matt. Todo normal, a excepción del calor, a veces hay que patrullar con los helicópteros de patrulla, pero nada más. Izuku. ¿Aún no combatiste? Matt. Sí lo hice, mi regimiento llegó después del primero, pero no combatieron tanto como el primero. Antes de el peliverde hablara otra vez, alguien llegó. Soldado. Matt, nos solicitan en el campo de tiro. Matt. Diablos bien, ya voy y comió lo más rápido que pudo para después levantar su bandeja. Bueno, nos vemos. Izuku. Adiós. El peliverde al verlo irse de la mesa, decidió terminar su plato completamente, pasaron unos minutos cuando decidió ver su reloj, se levantó de la mesa al terminar de comer, llevó la bandeja a donde estaban los cocineros y se dispuso a salir del comedor. Pero cuando salió, se podía notar que el peliverde estaba confundido, empezaba a mirar alrededor de donde estaba, para después empezar a caminar hacia el edificio que se podía ver a lo lejos. Mientras caminaba hacia el edificio, se podía ver más del aeropuerto, los aviones grandes que descargaban equipo y suministros, helicópteros de diferentes modelos siendo arreglados por los mecánicos o que empezaban a despegar, algunos vehículos terrestres como un camiones pasaban por los hangares que hacían mantenimientos, entre otras cosas. Setsuna. ¿Cómo hacen mantenimientos a tantos helicópteros o autos? Yui. Seguramente tienen algún horario específico para arreglar cada uno. Izuku cuando llegó al edificio y entrar, fue a lo que parecía una recepción, pero no había nadie al igual que en los pasillos, quería preguntarle a alguien. Y justo en ese momento aparece un soldado bajando por las escaleras, sosteniendo una carpeta en una mano y en la otra unas hojas. Pero estas últimas terminó resbalando de su mano, cayendo cerca de Izuku. El peliverde al ver las hojas, las levantó para dárselas al hombre, pero mientras lo hacía pudo notar que las hojas eran dibujos sobre samuráis, dibujados solo con lápiz. Recomponiéndose, levantó las hojas para devolverlas. Izuku. Dándole las hojas tome, buenos dibujos. Soldado. Gracias, me esfuerzo en hacerlos. Izuku. ¿Como un hobby? Soldado. Son para mis hijas, se las envío también contando un cuento que creo. Izuku. Seguro que les encanta. Soldado. Lo sé, siempre me piden más cuentos, bueno, me voy. Izuku. Antes de irte, ¿sabes por dónde está la sala de mapas? Soldado. Sí sé, subes al segundo piso y vas a la izquierda, es el último cuarto. Izuku. Bien, gracias. Despidiéndose ambos, el peliverde se dispuso a seguir las indicaciones para llegar a la dicha sala, subiendo por las escaleras y ver que en ese pasillo era más concurrido que el de abajo, soldados que trabajaban posiblemente para el control aéreo del aeropuerto, como en las comunicaciones, indicaciones de las pistas de aterrizaje, etc. Pasando por el pasillo pudo encontrar la sala donde guardaban los mapas. Cuando entró se encontró con un caber de brazos cruzados mientras un soldado buscaba en unas cajas, la sargento miró hacia donde estaba el peliverde. Izuku. Hola sargento. Caber. Hola Kellar. Izuku. ¿Vino por los mapas? Caber. Por otros mapas, estamos buscando otro objetivo para después. Izuku. Entendido.
Ambos quedaron callados en la sala, solo escuchando el sonido de las hojas de papel que el soldado movía al buscar por las cajas, pero luego habló la sargento. Kaber, ¿ya viste toda la base? Izuku, solo los hangares y el campo de tiro, pero ¿por qué eligieron hacer la base en este aeropuerto? Kaber, es porque tiene el espacio suficiente para los vehículos tanto aéreos como terrestres, además de que está más cerca de la ciudad. Izuku, ¿y el estadio? Vi por los mapas que había uno. Kaber, ese lugar ya está ocupado por las fuerzas de la ONU. Kaminari, hay tantas cosas que se tiene que tener en cuenta. Aizawa, sí, el ejército al tener un lugar cerca de la ciudad, podrán hacer las cosas más rápido, aún más con sus vehículos y aviones cerca. Así siguieron hablando, hasta que el soldado encontró los mapas que había pedido Mkaber, a lo que los obtuvo y se fue. Izuku después le pidió al hombre los mapas que vino a buscar, así que mientras él lo buscaba, solo se quedó esperando, pero no tardó mucho en encontrarlo. Teniendo el mapa, se dispuso a salir del edificio y caminar por donde vino, pasando por los hangares y el comedor hasta llegar al último. Ese hangar era el centro de mando. Pasando hacia el centro, se encontró con Solomon hablando con unos hombres y algunos soldados del equipo. Izuku, entregándole el mapa. Aquí está el mapa, señor. Solomon, al recibir el mapa, terminó de hablar con uno que era general y el otro nos siguió. Nos dirigimos a un lugar apartado del hangar, donde había muchas mesas y sillas. Algunos se sentaron y otros no, esperaron a los demás que faltaban. Antes de que Izuku se sentara, Solomon lo llamó. Solomon, Kellar, ven. Izuku, estando al frente. Sí, señor. Solomon, señalando al hombre, te presento al sargento de la Delta Force. Jeff, dando la mano, me llamo Jeff Sanderson. Izuku, aceptando el saludo. Izuku, Kellar, señor, la Delta también está en esto. Solomon, para esta misión necesitamos más refuerzos, así que trabajaremos con ellos también mientras sean en la ciudad. Hablaron por un rato mientras los demás del equipo y otros que eran del Delta Force llegaban. Solomon empezaba a preparar el mapa, lo pegó a una pizarra y además de un plástico transparente, para luego empezar a escribir en él señalando cosas del mapa. Y cuando alrededor estaban todos al parecer, llegó por último Mkaber, empezando la reunión. Solomon, ahora que estamos todos, empecemos. Mkaber, según las investigaciones, pudimos encontrar lo que será un envío de armas en 4 días en esta localización. Señalando en el mapa de la pizarra una zona cerca de los suburbios en construcción, Solomon pegó al lado del mapa una foto satelital del lugar, donde se podía notar más que eran edificios grandes con galpones, se notaban vehículos por su alrededor. Jeff, estos edificios eran antes para el almacenamiento de materiales de la ciudad, pero ahora son utilizados por la milicia para recibir sus recursos armamentísticos. Mkaber, tienen sus propias formas para recibir esas armas, por ayuda de otros milicianos del exterior que les dan o por compras en el mercado negro. Este es uno de los lugares donde recibió el envío de armas y municiones comprados de 7-8. Mientras hablaba la sargento, Solomon marcaba por el mapa lo que parecía la ruta y lo que se hará. Solomon, nuestra misión será entrar por las construcciones y llegar a un edificio cercano del almacén. Nos quedaremos hasta que llegue el envío de armas. Jeff, 7-8 es quien entrega sus envíos por barcos o aviones, así que deben tener algún lugar oculto donde puedan descargar el cargamento para luego enviarlo mediante convoys de la milicia. Solomon, y por eso, cuando el convoy descargue y salga del almacén, tenderemos una emboscada a los camiones de envío sin hacer mucho ruido para que no se alarmen los del almacén y buscamos alguna información que tengan, luego atacamos el almacén, buscaremos alguna información más en los edificios, pondremos explosivos en los almacenes donde esté el cargamento de armas y los destruimos. Para los alumnos, ese plan en un lugar que posiblemente sea muy hostil sería demasiado para ellos. Momo, sin ser descubiertos. La ciudad está llena de esos milicianos. Naomasa, deben de tener sus métodos, si no, no harían ese plan silencioso al principio. Mkaber, ¿alguna pregunta? SB, soldado de Black, ¿qué podemos esperar de las defensas? Jeff, señalando la foto satelital por alrededor de los almacenes, patrullan autos con ametralladoras montadas y milicianos por los techos del edificio. El portón solo está hecho de chapas, por lo que sería fácil de derribar y salir. SDF, soldado del Delta Force, ¿cómo nos posicionamos para esta misión? Mkaber, habrá equipos divididos para hacer lo más rápido posible. El primer equipo estará en los pisos superiores de estos edificios, marcando en el mapa cuando se dé la emboscada, luego ellos se dirigirán al edificio cerca del almacén para dar apoyo con francotiradores. Solomon,
El segundo equipo estaremos buscando en el convoy la información, luego nos dirigimos hacia el almacén, entrando por atrás donde escalaremos por los muros y nos dividiremos desde ahí, uno entrará al edificio y buscará, mientras el otro pondrá los explosivos. Caber. Cuando salgan del lugar, todos nos dirigiremos a la zona de extracción. Izuku. ¿A qué hora será que comenzamos? Solomon. Apenas a las 2 de la tarde, habrá una operación del ejército no muy lejos, por lo que se espera que las explosiones no llamen la atención muy rápido de la milicia. Cuando todo ya estaba claro para los soldados, se empezó a planear los equipos. Izuku ante toda la explicación era el más atento por ser la primera misión que haría, sería su bautismo de fuego para ser soldado, por lo que tendría que dar lo máximo de profesionalismo en esto. Se apaga la pantalla. Algunos en el comedor ya sabían cómo era Izuku, su comportamiento en esa reunión daba a entender que no se haría para atrás, no les daba buenas sensaciones al saber eso. Ochako. Midoriya. Se ve decidido a seguir. Kirishima. Pero si lo hace. Tendrá que. GT. Mocosos. Tendrá que hacer lo que hace un soldado. Toshinori. Gran Torino, ¿cómo puede estar tan tranquilo al decir eso? GT. Midoriya eligió lo que será, ahora veremos si en verdad será un soldado. Yo no juzgaré su elección, tal vez es algo que rompa la misma regla que seguimos, pero él ya lo sabe, solo queda ver si lo hace. Ante esa declaración, todos se quedaron en silencio con disgusto al pensar si en verdad pasaría, que el peliverde llegara a matar a alguien. Todos ante unos minutos volvieron a mirar la pantalla. Era de día en la base, los soldados se movían de un lado a otro, algunos se los veía subir a un bus u otros llevaban camillas a las carpas con la insignia de hospital. Pero la cámara se enfocó hasta cierto lugar, era el hangar donde se enfocó a Izuku y su grupo, todos se preparaban para lo que pasaría, llevaban puesto el patrón camuflado de desierto para esta misión, asegurando su equipo, otros tenían rifles de francotirados, pero algunos se los veía cargar en sus mochilas lo que parecían ser explosivos. El peliverde ya tenía todo su equipo listo, chaleco, casco y su arma que era una M16 con silenciador, igual al del juego, y una pistola M1911 enfundada. Mientras esperaba a los demás, se pudo fijar a lo lejos como algunos soldados antes de salir, hacían una fila para usar el teléfono, dando a entender que llamaban a sus familias antes de desplegarse, por lo que el peliverde decidió algo. Cuando todo el grupo se equipó completamente, salieron del hangar para ir directamente al centro de mando. Por la entrada se encontraron a Solomon, Caber y Jeff, junto con los de la Fuerza Delta. Caber. ¿Todos listos? Soldados / Izuku. Sí, sargento. Caber. Bien, en media hora nos iremos. El equipo asintió y empezaron a hablar entre ellos, pero el peliverde fue hacia Solomon. Solomon. ¿Qué pasa, Kellar? Izuku. ¿Puedo hacer una llamada? El sargento al escuchar la pregunta, pudo entender bien lo que quería hacer el peliverde. Solomon. Está bien, Kellar, pero recuerda, en media hora tienes que estar aquí. Kendo. ¿A quién llamara? Midnight. Seguramente sería a su familia. Rumi. O tal vez a su novia. Ryuko le dio un pequeño pellizco a Rumi, a lo que ella la miró con enfado, pero ella le señala a las enamoradas que miraron hacia abajo con lástima. Izuku asintió en respuesta y fue de regreso hacia el hangar, al entrar se pudo notar que solo había 2 personas en la fila esperando, a lo que fue y esperó. Él se quedó mirando a su alrededor unos segundos, hasta que se enfocó en su muñeca, más específico, el reloj, mirándolo con tranquilidad sin importar los minutos que pasen, hasta que llegó su turno. Al tener el teléfono se le dio la regla para hacer la llamada, solo 5 minutos por persona, a lo que el peliverde empezó a marcar los números de a quién llamaría rápidamente, se podía escuchar el tono de que estaba sonando, pero el peliverde lo ponía un poco nervioso la sensación de que nadie contestaría su llamada. El nerviosismo dado por la preocupación fue deshecho al escuchar que atendieron la llamada, se podía escuchar cómo levantaron el teléfono. Hola. Izuku. Mamá, soy yo, Izuku. Inko. Izuku. ¿Estás bien? Izuku. Sí, mamá, estoy bien, pudimos llegar sin molestia aquí. Perdón por no llamarte en estos días, estuve ocupado. Inko. Descuida, hijo, solo importa que puedas llamar cuando puedas. Izuku. ¿Cómo están tu Eri? Inko. Estábamos durmiendo, por aquí don las 4 am, estamos bien, Eri estuvo un poco decaída cuando te fuiste, pero por lo menos Melissa vino con Kota algunas veces para jugar con ella. Aún así te extraña. Izuku. Entiendo.
Cuando despierte, dile que estoy esperando el día que regrese con ustedes, para dar un paseo por el centro comercial, todos juntos los tres, Melissa, Kota y el señor David si puede, como antes, solo dile que espere. Inko. Bien Izuku, se lo diré. Hijo. ¿Va a comenzar una misión? El peliverde al escuchar eso le dio una sorpresa, pero poco a poco entendió cómo pudo su madre saberlo, seguramente su padre hacía lo mismo antes de ser desplegado para combatir, algo que su madre seguramente sabe de antemano. Izuku. ¿Papá te llamaba antes de cada misión? Inko. Sí, antes de ser desplegado me llamaba, siempre preocupándose de nosotros cuando estaba embarazada. Siempre terminaba la llamada diciendo que volvería. Izuku solo sonrió ante lo que contó, sí que su padre se preocupaba por su familia. Inko. ¿Sabes, Izuku? Cuando tu padre volvió con nosotros, no importaba si salía a la tienda, por asuntos de trabajo o por una llamada. Siempre decía que volvería, creo que nunca notó decirlo, pero no le importaba. Cuando salió por última vez de la casa, solo se despidió. Pero no dijo que volvería, esa vez no lo había notado al ver lo que tenía prisa, pero me dejó con una sensación incómoda ese día. Izuku solo escuchaba atentamente, pero sabía a qué debía que contara esa historia. Inko. Tú sabías que yo no quería que te fueras a combatir, pero pude entender que elegiste hacerlo por mi Eri. Tú y al igual que tu padre se preocupan por su familia. Él seguramente estaría feliz al tener un hijo que se preocupa por sus seres queridos. Izuku. Gracias ma. ¿Y cómo están los Shields y Kota? Inko. El señor David como siempre está con su trabajo, Kota está un poco igual de decaído como Eri, pero aún confía en que volverás. Melissa últimamente se la nota preocupada por ti, pero aún así sigue trabajando en sus proyectos, siempre la veo con el collar que le regalaste. El peliverde no pudo evitar sonrojarse ante la mención del regalo. Izuku. Después tengo que llamarla mirando la hora, mamá, después le dices a Melissa que la llamaré. Ya está pasando los minutos. Inko. Ok Izuku, solo recuerda llamarnos cuando puedas. Cuídate, ok. Izuku. Entendido, descuida maná. Regresaré con ustedes. Algunos de los más sensibles de la sala les dieron ganas de llorar ante la historia contada. El peliverde al finalizar la llamada, le entregó el teléfono al siguiente en la fila y se dispuso a volver con el equipo. Salió del hangar para ver que estaban esperando todavía, los del Delta Force hablaban con algunos del equipo. Nkaber al ver que el peliverde regresó, le habló. Nkaber, ¿terminaste de llamar? Izuku. Sí, ya pude llamar. La sargento pudo notar que el peliverde empezó a mirar hacia abajo en modo de pensamiento, sin ninguna razón. Nkaber, ¿pasa algo? Izuku. No, nada. Solo nervioso por todo esto. Nkaber, ya entrenaste para esto, sabes lo que puede pasar, solo tienes que estar concentrado en todo y estarás bien, oh soldado. Izuku pudo recomponerse un poco ante lo que le dijo, por lo que levantó la cabeza y habló. Izuku. Sí señora. Ambos se fueron hacia donde estaba Solomon y Jeff para terminar hablando los cuatro sobre algo, pero al paso de los minutos les había llegado la orden de estar listos. Todos los soldados de esta misión se reagruparon, en total eran 15, 5 francotiradores contando a Nkaber y 6 soldados con Izuku, Solomon y el sargento de la Delta Force Jeff, los grupos tenían mezclados a los de Black y el Delta. Sus transportes habían llegado, eran 4 helicópteros ligeros A-6A. ¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Solomon. Ahora. Vamos, vamos. Suban. Todos corrieron, se tenía que subir 4 soldados por helicóptero a los lados, el peliverde siguió a su grupo hasta llegar y sentarse, poniéndose seguro de no caer al despegue. Todos en la sala se preguntan si en verdad, Izuku Midoriya romperá la regla del héroe en esa misión, si en verdad va a seguir en eso y comprobará que es un soldado. Mina. ¿En serio Midoriya se atreverá en matar? Toru. ¿Y si tal vez no lo haga? Awase. Pero ¿y todo ese entrenamiento? Lo entrenaron para eso. Los alumnos mientras hablaban, Bakugo se mantenía en silencio, mirando a la pantalla, preguntándose también si Izuku romperá la regla que es fundamental para un héroe, lo que el peliverde siempre admiró. Cuando todos estaban listos, los helicópteros empezaron a despegar, elevándose hasta que fue avanzó hacia la zona donde tendríamos que ir. Por abajo estaba el agua del mar golpeando las piedras de la playa con fuerza.
Izuku miraba las olas hasta que se enfocó al frente, era la ciudad de Mogadiscio, por los combates que se estaba dando por el ejército de los Estados Unidos, se podía ver columnas de humo ocasionadas por los milicianos quemando neumáticos. Pudo escuchar hablar a un soldado del equipo preguntándole al piloto. SB, ¿por qué queman llantas? Piloto, el humo avisa que venimos. Mientras veían, los helicópteros siguieron hacia el objetivo, evitando entrar a la ciudad y dirigiéndose a la zona de construcción de viviendas. Los edificios se los veía a medio construir, pero las calles estaban hechas y casi sin usar, pero se podía notar algunas señales de combate en algunos lugares. En medio de una calle, los helicópteros bajaron hasta aterrizar, rápidamente todos los soldados bajaron para apuntar a su alrededor y asegurarse de no tener algún enemigo a la vista. Izuku bajó junto a los demás y se pusieron en posición apuntando con su M16 silenciada por los distintos puntos que podrían atacar. Cuando bajaron todos, los helicópteros se elevaron para después volver a la base. Jeff. Bien todos, ahora sigamos al punto de emboscada. Dicho eso, todos corrieron mientras vigilaban a su alrededor, tanto adelante, atrás, a los lados o arriba, siguiendo a los sargentos que lideraban al frente, la calle a veces con vehículos destruidos, o barricadas de basura destechos, pero sin importar dónde se mirara, no había nadie a la vista. Pero al paso de los minutos, llegaron a la zona donde sería la emboscada, era una calle que era bifurcada por un edificio. Todos al estar ya aquí, Solomon empezó a ladrar órdenes. Solomon. Oig, es hora, Nkaber prepárense en el edificio señalando el edificio al frente de la calle. Nkaber. Entendido, vamos. Solomon. Los demás entren y pónganse en posición, algunos ayuden a mover esto. Los demás se fueron a sus respectivos lugares mientras algunos ayudaron a Solomon a mover un auto destruido pero que se podía mover, lo pusieron al frente de la calle donde bloquearía el paso. Pixel. ¿Van a bloquear el camino? GT. Harán que los vehículos se detengan, para que se distraigan. Izuku siguió a los otros adentro de un edificio, donde empezaron a despejar las ventanas del lugar. Todos estaban en sus lugares, Solomon y los demás terminaron de bloquear la calle y se pusieron en posición al otro lado de la calle, se pudo ver por la ventana del edificio que estaba en el segundo piso. Solomon, ¿todos están en posición? Cambio. Uno por uno todos afirmaron estar en posición, a lo que respondió Solomon. Bien, ahora estén atentos, inteligencia dice que el convoy ya está llegando a nuestra posición pronto, corto. Todo estaba en silencio, nadie decía nada y estaban escondidos Dinas o Marce tanto para ver la calle. El peliverde tenía su rifle en posición, escuchando por el fondo los sonidos de disparo en la ciudad, la situación le quería dar nervios, pero se mantuvo firme ante todo. Todos en el comedor mantenían un silencio sepulcral, nadie hablaba o hacía ruido, ese momento estaban tensos ante lo que pasaría. Los profesores estarían igual, ya sabían lo que Oas haría pero tendrían que ver si Izuku haría algo que ningún héroe haría. Y es ahí cuando se escuchaba. Eran los motores de vehículos, más específico, autos y camiones, ya había llegado la hora de probarse a sí mismo, para completar esta misión, hacer lo que nunca creyó hacer en su vida. Eliminar a una persona. Nkaber. Objetivos al frente nuestro, están doblando y viniendo a nuestra posición. Solomon. Entendido, cuando se detengan eliminan a los conductores y copiloto. Izuku escuchó el convoy más cerca, pudo ver por un segundo un vehículo de la milicia al frente, era un auto sin techo con una ametralladora montada atrás, siendo manejada por uno de ellos. Solomon. Recuerden, a mi señal disparamos. Se pudo oír como el convoy se detuvo, uno de los milicianos gritaba en somalí, posiblemente diciendo que quitaran el obstáculo, sin importarle el cómo llegó ahí. Nkaber. Objetivos en la mira. Solomon. Esperen. Disparen cuando quieran Nkaber. Unos segundos después se escuchó el ruido de vidrio roto, dando a entender que eliminaron a los conductores. Solomon. Disparen ahora. Izuku exhaló y se levantó, apuntando a uno de los milicianos que estaba en la ametralladora del auto, para luego. Continuará.